Estuve con los hermanos también del primer servicio, el respaldo del Señor hermosísimo. Y sé también que en este tiempo hay corazones receptivos, que no solamente tienen su mente abierta, sino también su espíritu para recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Quisiera compartir ese mismo tema que a propósito compartí también con ellos, y el título del mensaje es Principios de Prosperidad. Y yo sé que quizás ya más o menos usted está entendiendo por dónde va dirigido este mensaje. Pero no quiero que se haga un juicio previo acerca de lo que les voy a comentar, sino que estemos bien atentos, porque a través de la palabra de Dios nos vamos a dar un recorrido acerca de algunos principios que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Les decía a los hermanos en el primer servicio que hay temas que para mí no resultan tan cómodos hablarlos. Y sé que algunos pastores también nos resultan como un poco incómodo compartir cierto tipo de mensajes. Creo que por lo que genera de alguna manera en las personas. Y también por otra parte, quizás porque muchas personas también han tenido muy malas experiencias con algunos ministros de Dios. Y obviamente no quiero ahondar en esto, solamente quería comentarles esto. Y creo que en los casi 14 años que ya tenemos como congregación aquí en este lugar, porque el día 30 de noviembre vamos a cumplir 14 años, que el Señor nos entregó aquí este territorio constituidos como iglesia. Amén. Eso es glorioso. Porque eso habla acerca de la fidelidad de Dios, cómo Dios se ha manifestado en las diferentes temporadas, en los diferentes años, y su fidelidad, ¿sabe?, se ha mantenido notoria en esta congregación, en este pueblo que cree y confía en el Señor y que obviamente también de alguna manera ha creído en nosotros como pastores. Y bueno, yo creo que con relación a eso que les comentaba inicialmente, creo que me sobrarían los dedos de una mano para quizás poder enumerar las veces que he hablado acerca de este tema. Pero creo que es algo que el Señor ha estado allí teniéndolo de manera latente. Y creo que también es responsabilidad de nosotros como ministros de Dios, como pastores, enseñar, porque hay muchos cristianos, y lo hemos visto mayormente en este tiempo, padeciendo muchas cosas por falta de conocimiento de otras. Entonces, usted puede ver que lo que desconocemos, eso no resulta beneficioso para nuestras vidas. Y quizás nos estamos perdiendo de algunas cosas, como les decía, porque estamos desconociendo algunas. Porque de alguna manera siempre lo hemos visto, lo hemos experimentado, esa falta de conocimiento siempre va a ser una ventaja para el enemigo. Aquellas áreas en nuestra vida que están en desconocimiento, que no tienen esa revelación de la palabra del Señor, lamentablemente el enemigo las va a usar para oprimirnos, para estancarnos, para mantenernos en condiciones y en situaciones, como les he dicho también en otras oportunidades, de manera cíclica, donde no vamos a experimentar mayor crecimiento y obviamente no podemos avanzar. Porque como les decía también, el área de nuestro desconocimiento va a ser el área de nuestra derrota. El área de desconocimiento va a ser el área de nuestra frustración, donde no se van a cumplir nuestros sueños, el área de la limitación y escuchen también, el área de nuestra escasez. Y eso lo hemos visto de manera bien marcada. Y quizás las personas dirán, bueno, pastora, eso obedece a que estamos pasando una situación país, a que tenemos una situación generalizada. Pero escuche usted esto. Sé que lo he escuchado muchas veces y no está de más decirlo. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y sabes, la economía en la cual nosotros estamos regidos no es esta economía del mundo, sino es la economía del reino de los cielos. Eso es algo que nosotros debemos tener siempre presente. El Señor sigue siendo proveedor, el Señor sigue siendo sustentador, el Señor sigue siendo ayer, hoy y por los siglos. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, como dice la palabra de Dios. Por eso en esta mañana yo quisiera compartir contigo algunos principios de prosperidad, pero prosperidad del reino.
Y por eso les decía que no solamente usted abra su mente, sino también pueda abrir su espíritu para recibir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Porque creo en el Señor firmemente, que si usted y yo entendemos estos principios, muchas cosas cambiarán en nuestra vida de hoy en adelante. Así que créalo en el nombre del Señor. Así que fíjense, yo le comentaba a los hermanos también que cuando nombramos la palabra o decimos la palabra prosperidad, enseguida muchas personas empiezan a moverse algo en su mente. ¿Por qué? Porque esa palabra es cuestionada por muchas personas, pero necesitadas por todos. Que aunque muchas personas la cuestionen, esa prosperidad la necesitamos cada uno de nosotros. Amén. Esa prosperidad que ha sido estigmatizada porque algunos de alguna manera han polarizado o descontextualizado lo que es la prosperidad. Pero nosotros podemos entender que la prosperidad es uno de los beneficios de la cruz. Amén. Entonces quiere decir que la prosperidad, si viene de Dios, es algo bueno y que cada uno deberíamos beneficiarnos acerca de ello. En este contexto también estoy haciéndole la plataforma para que usted entienda algunas cosas. Hay algo que hay que entender también. La prosperidad del reino es una consecuencia. Y escuche bien, si es una consecuencia, esto quiere decir que cada uno de nosotros debemos hacer algunas cosas previas para poder experimentarla. Es algo que no se da al azar. Es algo que no se da porque usted quizás proclame, porque usted declare, porque usted diga algunas cosas, sino que la prosperidad es una consecuencia. Y si es una consecuencia, hay algunas cosas que usted y yo debemos hacer. Y que si no las estamos haciendo, quizás estaremos dejando de disfrutar ese beneficio que el Señor conquistó en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, en sentido general, escuche bien, la prosperidad, según lo podemos ver en el contexto amplio, la prosperidad es una cualidad de salir adelante. Salir adelante en medio de las circunstancias aún adversas. Salir adelante en medio de los problemas. Salir adelante en medio de enfermedad, en medio de situaciones que muchas veces vienen en contra del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Es lo que la gente llama, en su mayoría, lo que es la resiliencia. La prosperidad también es tener éxito. Y éxito significa salida. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted y yo tenemos prosperidad en algo, aunque tengamos problemas, aunque tengamos situaciones contrarias, siempre vamos a ver una salida, siempre vamos a buscar una respuesta, vamos a tener una respuesta en medio de lo que estamos viviendo. Entonces, yo quiero que usted vaya entendiendo cuán importante es la prosperidad en nuestra vida y ese beneficio que quizás nosotros nos estamos perdiendo. Y quizás también llegamos a considerar que el estado en el cual yo estoy tiene que ser el estado de mi permanencia. Pero la Biblia nos deja ver que el Señor tiene cosas mayores para nosotros, pero que hay cosas que hay que conocer. Y hay cosas que porque no la estamos conociendo nos están limitando para otras cosas también. En el sentido general, la prosperidad es lo que nosotros recibimos, pero lo que recibimos por lo que hemos dado. Les decía hace unos minutos que la prosperidad es una consecuencia. Pero ¿de dónde viene la prosperidad? Como producto de lo que yo pueda dar. Que quiere decir que la prosperidad es una retribución. Ahora, no hay prosperidad sin dar. Si nosotros no damos primero, entonces no habrá retribución para nuestra vida. Pero yo creo en el nombre del Señor que cada uno de nosotros vamos a disfrutar una cosecha en su tiempo. Amén. Ahora, fíjense algo. Para una gran mayoría de las personas, la prosperidad tiene que ver solamente con el hecho de que alguien tenga mucho dinero, de que alguien tenga mucha holgura o tenga muchos bienes para cubrir sus necesidades, o no tener ningún tipo de necesidad financiera. Pero tristemente, nosotros podemos ver que muchas personas pueden tener libertad financiera. Muchas personas pueden tener posesiones, pueden tener muchas riquezas materiales, pero ¿sabes qué? Sus vidas están en ruinas. Quizás su familia está en ruina. Están en ruina emocional,
quizás en ruina relacional y aún, lamentablemente, muchos cristianos también en ruina a nivel ministerial. Es por eso que la prosperidad tiene que ver, sabes, no solamente con suplir nuestras necesidades materiales, sino que la prosperidad tiene que ver cuando no solamente las materiales son provistas, sino también las físicas y obviamente las espirituales. Entonces, partiendo de este punto, si alguien que está prosperado tiene esas necesidades cubiertas en todos los sentidos, obviamente es algo que solamente puede venir de parte de Dios. Porque usted y yo podemos trabajar, podemos tener progreso en algunas cosas y eso obviamente nos va a dar la capacidad de tener algunas cosas. Pero sabe, espiritualmente el único que puede dar prosperidad a nuestra alma es solamente el Señor. Amén. Entonces, como les decía, es algo que solamente Dios puede hacer. Incluso una persona puede progresar y tener abundancia, pero su alma se puede perder. Yo quisiera que usted fuera conmigo a Lucas 16, del 19 al 31. Allí leemos lo siguiente. Leemos una historia que contó Jesús acerca de un hombre rico. Luego usted lo puede leer de manera más pausada, pero allí vemos la historia de este hombre. Obviamente este hombre no se pierde porque era rico, porque el problema no está en las riquezas o lo que nosotros podamos tener, sino cuando desplazamos a Dios por lo que tenemos. Entonces lo que tenemos pasa a ocupar el lugar de Dios. Entonces allí vemos qué fue lo que hizo el hombre rico. Y yo creo que deberíamos poner atención a esto, porque este hombre rico dice que edificó todo para su cuerpo físico, pero no invirtió para su alma. Él tenía muchas riquezas, tenía muchas propiedades, pero su alma estaba en ruina. Dice la palabra de Dios y lo deja ver, que él invirtió para sí mismo, pero no invirtió o dio a los demás. Y nosotros sabemos que cuando tenemos algunas cosas y otros no son bendecidos con lo que nosotros tenemos, eso se llama vanidad. Porque no todo lo que nosotros tenemos en esta vida y lo que Dios nos da es para nosotros solos. Creo que también tiene que ver en la forma como nosotros compartimos con otros. Yo le decía a los hermanos que en este tiempo de pandemia, cuando la pandemia estuvo bien recrudecida, pudimos ver lo que fue la generosidad de muchas personas. Sabes cómo muchas personas se abocaron a poder ver la necesidad de otros. Y sé que quizás muchos de los que están aquí fueron beneficiados con esa bendición, porque en medio de la necesidad hubo personas que no se quedaron solamente viendo su necesidad o cómo se suplía su necesidad, sino que vieron hacia los lados y pudieron dar a otras personas. Fíjense que la mayoría de las personas que siempre tienen esta disposición de dar, escuche bien, nunca les va a faltar, porque cada una de las cosas que nosotros demos para otros o demos para Dios representan semilla, y toda semilla que es sembrada siempre va a dar un fruto. Amén. Entonces nosotros vemos cómo este hombre vivió solamente para sí mismo. No pensó en los demás, no pensó ni siquiera en los pobres que tenía a su lado. Él preparó todo para vivir en esta vida terrenal, pero no se preparó para la muerte. Entonces podemos ver que nosotros en el contexto quizás de iglesia, y no solamente de iglesia, sino en nuestro contexto general, tenemos los dos extremos. Aquellos que tienen mucho progreso, aquellos que tienen bienes, que tienen riqueza, pero no tienen salvación, que están sin salvación. Y tenemos en el otro extremo los que tienen la salvación, pero viven en una continua necesidad, viven en una continua limitación. Obviamente yo no estoy aquí para decirle, esta semana si usted lo declara, si usted lo afirma, usted será altamente rico y millonario esta semana. Yo estoy aquí para enseñarle los principios del reino, los principios de prosperidad del reino, porque hay muchas cosas, como me decía el Espíritu Santo de Dios, que nos estamos perdiendo, uno por falta de conocimiento y otro por falta de activación de ese conocimiento que cada uno de nosotros tenemos. ¿Qué debemos tomar en cuenta siempre, mis hermanos? Que el bienestar del hombre
consiste primeramente en su bienestar espiritual. De allí es donde parte lo que es la prosperidad del hombre. Todo debe empezar a partir de allí. Y solamente así, eso empieza a afectar cada una de las áreas de nuestra vida. Por eso dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente, dice, primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia. Luego, las demás cosas, lo que tú sabes que necesitas. Lo que es una necesidad legítima será añadida por parte de Dios. Pero eso está condicionado a ¿qué? Que primeramente nosotros debemos buscar a Dios. Siempre tomarlo en cuenta como el primero en nuestra vida. Ahora, Dios está interesado en que crezcamos no solamente en lo espiritual, sino que también en lo natural, en lo material y en todo. Que usted como empresario sea prosperado. Que usted y yo como padres también podamos disfrutar de la prosperidad de Dios. Que ministerialmente nuestro ministerio pueda ser afectado por esa prosperidad de Dios. Y todas las cosas que nosotros emprendamos. Pero lamentablemente vemos muchos cristianos, mis hermanos, que quizás están en un auge espiritual, tienen mucho crecimiento espiritual, pero sabes, siempre viven en limitación. Y lamentablemente muchos viven en extrema pobreza, en mucha limitación financiera. Y muchas veces pienso con relación a eso, porque sabes, hay promesa de parte del Señor. Yo no te voy a decir que todos van a ser ricos, o que todos van a tener muchísimas propiedades o muchísimas riquezas. Pero sí hay algo que Dios ha prometido. Y Él ha dejado claramente que Él es nuestro proveedor. Y que si nosotros ponemos por obra todo lo que está establecido aquí. Y no solamente somos oidores olvidadizos, sino hacedores. Dice su palabra que seremos cabeza y no cola. Y no seremos de los que piden prestado, sino aquellos que prestaremos a otros. Eso lo dice la palabra de Dios. Pero no lo estamos disfrutando. Pareciera que estamos en el otro renglón. Cuando tenemos un Dios que nos ha dejado todos los principios que nosotros necesitamos para vivir no solamente una vida de abundancia en la eternidad, sino para que podamos ver su gloria también aquí en la tierra de los vivientes. Como dice su palabra, hubiera yo desmayado si no creyere que veré su benevolencia aquí en la tierra de los vivientes. ¿Qué quiere decir eso? Que el propósito de Dios es también bendecirnos aquí en la tierra. Denle un aplauso al Señor. Por esa razón, mis hermanos, Dios ha establecido, y no quiero que se disperse, por favor. Dios ha establecido principios y leyes para que nosotros podamos aplicarla. Repita conmigo, aplicarla. Por eso les decía la vez pasada y se los he repetido en otras oportunidades. Estamos en un tiempo de activación. Hay muchas cosas que ya conocemos, pero no estamos viendo lo que es la sobrenaturalidad de Dios en nuestra vida. No estamos viendo la prosperidad de Dios en nuestra vida porque no estamos activando lo que ya conocemos. Entonces Dios nos ha dejado principios y leyes para que nosotros podamos aplicarlos, para que podamos disfrutar lo que Él ya conquistó para cada uno de nosotros en la cruz. Ahora, esas leyes son tan reales, son tan verdaderas, que son sustentadas por Él mismo. Que ni siquiera el mismo Dios puede negar o puede cambiar esas leyes y esos principios que primero son eternos. ¿Por qué? Porque no cambian. Y segundo, son transferibles. ¿Por qué? Porque los podemos enseñar a otras personas y ver cómo también ellos tienen los resultados que Dios espera que tengamos. Amén. Entonces yo creo que esto derriba un poco algunas teorías. Que las personas dicen, bueno, hay cosas que aplicaban para el Antiguo Testamento, pero ya no. En cuestión de dar, de ofrenda o de diezmo. Los principios de Dios son eternos. Lo que Dios ha enseñado es eterno. Eso no tiene mudanza como Él. No tiene variación. Lo que Él ha dicho se vuelve una ley y se mantiene por los siglos de los siglos. Amén. Entonces es una bendición para nosotros. Porque son también principios, mis hermanos, que son transferibles.
Y yo creo que cada uno de nosotros, que somos de una generación determinada, tenemos el compromiso de también enseñar a las generaciones que se están levantando los principios de prosperidad de Dios. Esos fundamentos que están en la palabra de Dios, que no han caducado y que se hacen visibles y vigentes en todos aquellos que lo cumplen. Yo lo he visto de muchas maneras. Y sabes, creo que este tiempo ha dado para todo. Yo creo que este tiempo ha permitido que nosotros podamos conocer a Dios o que Él se pueda manifestar en nuestra vida con cosas que habíamos sembrado. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas de la cosecha que estamos viviendo ahora ha sido producto de una semilla que sembramos un día. ¿Por qué? Porque le creímos a Dios. Y usted y yo somos la evidencia de cómo Dios puede sustentar una vida aún en tiempos no tan buenos, en tiempos de crisis, en tiempos inusuales. Usted y yo somos la evidencia de esto. Hace rato una hermana me decía: pastora, cuando usted hablaba acerca de esto, era imposible que no viniera a mi memoria las veces cuando estuve en mi casa, en estos tiempos de cuando fueron de cuarentena más radical, como Dios me sustentaba, como Dios me proveyó. Y usted y yo hemos sido la evidencia de eso, de la misericordia de Dios. Pero sabe, el Señor tiene más para cada uno de nosotros, porque Él no solamente quiere darnos en abundancia, sino en sobreabundancia. Amén. Entonces fíjense, cuando nosotros aplicamos las leyes y los principios de Dios, y no quiero que usted se pierda de esto, es imposible que lo que Dios dice que nos alcanzará, nos alcance. Nos va a alcanzar si nosotros aplicamos esas leyes y principios. Dice en Tercera de Juan 2, porque tiene un solo capítulo. Tercera de Juan 2, amado, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Yo deseo que tú seas prosperado. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Diga, en todas las cosas. No solamente ministerialmente. No solamente en el ámbito espiritual. Obviamente Dios quiere que crezcamos. Sino que Dios quiere que seamos prósperos en todo. Y que aún nuestra salud responda a la prosperidad que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Y dice: que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Uno de los principios que el Señor tiene para la prosperidad es el principio de la ley de la siembra y la cosecha. Escuche bien lo que dice en Gálatas 6, del 7 al 8. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Por eso cada vez que puedo les digo, si no nos gusta lo que estamos cosechando, ¿qué debemos hacer? Cambiar la semilla, cambiar la siembra, lo que hemos estado sembrando. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Y el que siembra para agradar al Espíritu, dice, cosechará vida eterna. Entonces, ¿en qué consiste la siembra? La siembra consiste en poner una semilla en la tierra. Escuche bien. Pero usted y yo debemos tomar en cuenta que aunque la semilla tiene un potencial allí inherente a ella, ella tiene un poder de productividad. Ella no va a ser productiva si yo no la siembro, si yo no la pongo en tierra. ¿Sí me entiende? Entonces, para nosotros poder ver algunos frutos en nuestra vida, nosotros debemos sembrar algunas cosas primero. ¿Por qué? Porque la semilla en sí no es productiva. La productividad viene cuando la sembramos. Por tal razón, no podemos esperar fruto de lo que no hemos sembrado. Ahora, en el reino de Dios funciona de la misma manera. De igual manera, si nosotros no sembramos en el reino, no podemos tener una cosecha, no podemos tener un fruto. Y yo le decía a los hermanos en el primer servicio, por eso hay muchas personas, ¿sabes?, que ni siquiera dan de lo que les sobra, ni siquiera eso. Y vemos muchas veces, y me perdonan este comentario,
Hay personas que a la hora de dar la ofrenda, usted ve que dan los billetes que no les reciben en ninguna parte. Los más gastados, los más rotos. Cuando la Biblia nos enseña que nosotros debemos darle a Dios lo primero y lo mejor. Por eso podemos ver la diferencia entre Caín y Abel. ¿Sabes? Cuando Abel presentó su ofrenda delante del Señor, fue grata delante de Dios. Caín también presentó una ofrenda. Pero ¿por qué Dios se agradó más de la ofrenda de Abel? ¿Sabes por qué? Porque él escogió de lo mejor y de lo primero para Dios. Entonces ahí podemos ver que la ofrenda, no solamente la actitud con que ofrende, sino la calidad de la ofrenda, también determina el agrado que Dios tiene hacia ella. Por eso podemos ver que hay hermanos cristianos que ni siquiera ofrendan de lo que les sobran. Pero ¿sabes? Oran, reprenden, decretan para que el diablo suelte sus finanzas, para que se vaya el espíritu de ruina, para que se vaya el espíritu de miseria. Atan al diablo para que tengan una buena cosecha. Pero ¿sabes? Eso no va a resultar. Porque si no ponemos una semilla, si no sembramos, no vamos a tener cosecha. Así reprendamos al diablo. ¿Por qué? Porque si usted no ha sembrado ni siquiera una semilla, no habrá cosecha. Así que dígalo allí donde está. Si no hay semilla, no habrá una cosecha. Entonces por eso podemos ver que en ocasiones las cosas no suceden. Y no es por la falta, mis hermanos, de conocimiento. Porque gloria al Señor. Creo que como iglesia somos una iglesia entendida acerca de la palabra del Señor. Nos hemos venido formando en muchas cosas. Y el problema a veces no es la falta de conocimiento, sino la falta de activación. Y cuando yo dejo de activar algo, no estoy permitiendo que eso funcione. Los principios y leyes de Dios siempre funcionan. Amén. Siempre funcionan. Y si Dios establece este principio de la ley y la cosecha como un principio de prosperidad, quiere decir que sí funciona. Pero debe haber una semilla que debe ser sembrada. Usted y yo queremos tener fruto. Usted y yo queremos tener una cosecha. ¿Qué debemos hacer? Debemos sembrar. Amén. 2 Corintios 9:10 dice: el que le suple semilla al que siembra. Note que dice que Dios le da semilla ¿a quién? Al que siembra. Por eso hay tanta gente carente de semilla. Y si no hay semilla, no habrá un fruto. Por eso es que cuando sembramos algo, no estamos poniendo énfasis en la planta como tal, sino ponemos énfasis en el fruto que debemos tener o que queremos tener. Y dice, el que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan al que come. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Dios solamente le va a dar semilla al que siembra, pero el sembrar es nuestro trabajo. Dios nos da la semilla y debemos preguntarnos, ¿qué estamos haciendo con esa semilla? Y dice 2 Corintios 9:6, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si no tienes semilla, no tendrás cosechas futuras. Entonces, es proporcional lo que quiero tener a lo que debo sembrar. Entonces la pregunta es, ¿estamos sembrando? ¿Queremos ver mayores cosas en nuestras vidas? Debemos aplicar los principios de reino que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Es por eso, mis hermanos, que cuando ofrendamos, estamos asegurando para el futuro. ¿Y sabes lo que significa la ofrenda? La ofrenda es ofrecimiento, como la misma palabra lo dice. Cuando usted y yo ofrendamos delante del Señor, yo estoy ofreciendo a Dios en señal de gratitud. Entonces, la ofrenda, mis hermanos, evidencia el estado de nuestro corazón. Por eso usted puede ver un Jesús que se sentaba en el templo. ¿Y dónde se sentaba él? Al lado de los que iban a ofrendar.
al lado del arca de las ofrendas. ¿Por qué? Porque Jesús veía la actitud del corazón de las personas que iban a ofrendar. Los fariseos iban, ¿sabes? Hacían sonar trompeta delante de ellos cuando solamente iban a ofrendar limosnas. Y dice la cultura, que la historia, que se ponían aquí como una especie de campanillas para que cuando ellos arrojaran el dinero allí en el alfolí hiciera mucho ruido por lo que estaban dando. Pero Jesús un día puso su atención en una viuda pobre que dio lo único que tenía, las 2 monedas de más baja denominación. ¿Y sabes lo que dijo el Señor? Ella ha dado más que todos. Entonces Dios le pone, ¿sabes?, atención a nuestras ofrendas. Le pone tanta atención que había un hombre llamado Cornelio que constantemente él ofrendaba delante del Señor. Y esa ofrenda llegaba con olor fragante delante de su presencia. Y aun cuando él era un gentil que estaba fuera del pacto, él fue alcanzado por Dios para ser salvo él y su familia. ¿Por qué? Porque sus ofrendas llegaron con olor fragante delante del Señor. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón cuando damos? ¿Qué estoy expresando en medio de lo que estoy dando? Porque, ¿sabes? Entienda esto. Nunca vamos a dar lo que el corazón no esté dispuesto a entregar. Eso no lo vamos a dar. Lo que retengamos en nuestro corazón y no estemos dispuestos a darlo, no vamos a soltarlo. Pero debemos recordar que recibimos en la medida que damos. Amén. ¿Cuánta generosidad hay en nuestro corazón? Yo creo que es una de las cosas con las cuales Dios más trata con nosotros. Porque muchas veces le decimos: Señor, yo te entrego mi vida. Aquí estoy dándote alabanza. Yo alzo mis manos delante de ti. Aquí está mi boca para alabarte. Pero sabes, la palabra de Dios nos deja ver que nosotros debemos honrarlo con todo. Con todo lo que tenemos. Con todo lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso usted puede tener el deseo de ver algo manifiesto en su vida. Algo manifiesto en lo que usted ha emprendido. Algo manifiesto en su familia, en su finanza. Pero si no está haciendo nada para hacerlo, nada sucederá. Entonces Dios está llamando nuestra atención porque hay cosas que tienen que activarse en nuestra vida. Dios no quiere que sigas viviendo una vida de escasez. Dios no quiere que sigas preocupado qué será del mañana, qué iré a comer el día de mañana. Dios no quiere, mis hermanos, y me perdonas que te lo diga de esta manera, que tú andes por el mundo pidiéndole prestado a todo el mundo como que si eres una cola, cuando Dios te ha dicho que podemos ser cabeza. Por eso es necesario que nosotros entendamos esto, porque no solamente nos estamos privando nosotros de esta bendición, de ser prosperados a través de Dios, sino que estamos limitando también a otros. Estamos limitando a nuestra familia y a través de nuestro ejemplo estamos aún dando mal testimonio a otras personas. Si nosotros decimos que honramos a Dios, mis hermanos, debemos demostrarlo, porque no hay honra sin demostración. Porque como les decía, es fácil mostrar agradecimiento y decirle: Señor, aquí estoy yo, aquí están mis manos, aquí está mi servicio, aquí está mi voz para cantarte. Eso es parte de la honra, obviamente. Pero el Señor quiere todo. Dígale al que está a su lado: Dios quiere todo. Por eso, mis hermanos, que el nivel más alto de adoración, ¿sabes cuál es? Es el dar. Ese es el nivel más alto de adoración con el cual nosotros podemos honrar a Dios. Y quiero que pongas atención a este versículo, que en sí creo que es muy fuerte, pero de alguna manera revela quizás la actitud de muchos corazones. Y así como lo decía el Señor en ese tiempo, son las mismas palabras para nosotros hoy. Y dice en Malaquías 1:6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y sigue diciendo: si pues yo soy Padre, dice el Señor, si yo soy tu Padre, si yo soy tu Dios, ¿dónde está mi honra?
Si tú y yo honramos a nuestros jefes, si tú y yo honramos a nuestras autoridades espirituales, si tú y yo honramos a nuestros padres, a las personas que queremos, ¿dónde está la honra de Dios? Porque muchas veces traspasamos la honra que es para Dios y se la damos a los hombres. Y honramos más a los hombres que al mismo Dios. Por eso el Señor dice, ¿dónde está mi honra? Así como honras a los demás. Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Sigue preguntando el Señor. Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué te hemos menospreciado? Y una vez que Dios le dice estas palabras, el pueblo le dice, pero Señor, ¿en qué te hemos menospreciado? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y el Señor les contesta, escuche bien, como a Dios sí le importa la condición de nuestra ofrenda. No solamente cómo la demos, sino la condición de lo que presentemos delante del Señor. Y dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, pan lleno de mojo, que no le sirve a nadie más. Como les decía, que venimos y traemos a la ofrenda del Señor los billetes que no nos toman en ninguna parte, lo que nadie nos quiere aceptar. Muchas veces, sabes, hemos dicho, podemos ayudar a los necesitados. ¿Y sabes lo que hacen muchos? Traen ropa llena de huecos, aún sucia, que nadie, ni siquiera la persona más pobre va a utilizar. Damos lo que ya ni siquiera nos sirve, no solamente a nosotros, sino que no le sirve a nadie. Esa es muchas veces la ofrenda que damos delante del Señor. Y el Señor dice, ofrecen sobre mi altar pan inmundo, pan mojoso, que nadie puede comer. Y todavía dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? Y todavía preguntan, ¿qué es lo malo que hemos hecho delante de ti? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecen el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Cuando el Señor estipuló que para ofrecer un sacrificio debía ser un animal puro, sin defectos, sin ningún tipo de enfermedad. Pero ¿cómo estaba llevando el pueblo la ofrenda al Señor? Defectuosa. Lo peor, lo que ni siquiera, sabes, tenían ellos en el rebaño, los animales enfermos. Y dice, preséntalo pues a tu príncipe, le dice el Señor. ¿Me traes esto aquí? Y le dice el Señor, preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso le será grato o te acogerá benévolo? Dice Jehová de los ejércitos. Eso que me estás dando a mí, dáselo a una persona de autoridad. Llévaselo al presidente. Llévaselo a un empresario. Llévaselo a alguien prominente para ver si lo va a tomar con agrado. No lo va a tomar con agrado. Entonces el Señor pregunta, ¿acaso le será grato o te acogerá benévolo? No. Así como Él muchas veces no toma con benevolencia lo que nosotros presentamos delante de Él. Mis hermanos, y no se trata de cantidad. No, porque usted vio a esta viuda pobre. Ella dio las 2 monedas de más baja denominación. Pero el Señor se agradó de la actitud de su corazón. Ella estaba diciendo, con esto es lo único que tengo, pero yo estoy demostrando con esto que Él es mi proveedor. Amén. Por eso el Señor nos dice, si yo soy tu Dios, ¿dónde está mi honra? Y sabes, la honra, mis hermanos, siempre tiene que ver con dar. No hay honra sin dar. Por eso es que la cosecha que usted tendrá, que yo tendré, será proporcional ¿a qué? Al tipo de semilla, a la calidad de la semilla y también a la cantidad de la semilla. Es importante no solamente dónde sembramos, ni qué sembramos, sino cuánto sembramos. ¿Qué disposición del corazón hay en nosotros? Y siempre la prioridad del reino, mis hermanos, va a ser honrar a Dios en todo. Diga conmigo, en todo y con todo.
Son dos cosas totalmente diferentes. Y quiero ir adentrándome en la última etapa de este mensaje. Porque ¿cuál es el mayor problema para nosotros para no prosperar? El mayor problema es que no entendemos los principios del reino. No entendemos los principios de la palabra de Dios, que son los fundamentos de nuestra vida. Que es lo que Dios quiere regir, que rijan nuestra vida. Las leyes y los principios de Dios son universales. Son aplicables aquí, en cualquier iglesia en el mundo, pero no son negociables. Y a veces nosotros queremos negociar con Dios como Jacob. Cuando él dijo, Señor, si tú me llevas con bien, si me libras de mis enemigos, si esto y el otro, entonces yo te daré el diezmo. Y nosotros queremos muchas veces negociar con Dios. Pero los principios de Dios no son negociables. Si Él dice que debemos hacerlo de esta manera, es porque de esa manera es que va a dar resultado, no a la manera nuestra. Entonces son las leyes que gobiernan, no solamente el universo, sino nuestra vida. Cuando lo primero es para Dios, escuche, el resto es aumentado. Y muchas veces eso no los perdemos, porque no le damos lo primero a Dios. Y Él dice, si la primicia, lo primero tú lo apartas, lo demás yo lo aumento. Lo demás yo lo santifico. Y sabes, cuando algo está santificado, ni siquiera el enemigo puede echarle mano a eso. Ni siquiera el enemigo. ¿Por qué? Porque está protegido por Dios. Porque en los principios de Dios, que nosotros vemos en la palabra, cualquier cosa que es primero determinará el resto. Yo creo que entiendas esto. Cualquier cosa que nosotros pongamos primero, lo que sea, va a determinar el resto en nuestra vida. Entonces, cuando damos lo primero para Dios, estamos diciendo con eso que nuestra economía no depende de la economía del hombre, sino de la economía de Dios. Y usted y yo lo hemos visto y hemos sido testigos de eso. ¿Sabes? Hace unas semanas atrás, una hermana me decía que se le había suspendido el pago porque era a través de una transacción internacional. Adelantándome un poco a lo que quiero concluir. Y yo le decía, pero ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te preocupas? Tú has sido fiel en tus diezmos, en dar al Señor. Y el Señor ha dicho que cuando somos fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas, Él reprenderá al devorador por nosotros. Tú no tienes que hacer nada, solamente tienes que declarar la palabra de Dios. ¿Y sabes qué trajo esa palabra? Rompimiento. Porque el Señor ha dicho que cuando nosotros damos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Él es el que pelea por nosotros. Amén. Y quizás usted dirá, pastora, ¿dónde dice esto? Malaquías 3:6-13. Escuche bien. Porque yo Jehová no cambio, dice Él. ¿Qué quiere decir? Que lo que Dios ha dicho y ha establecido está vigente. Amén, está vigente. Yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Escuche bien. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Escuche lo que les dice el Señor. Vuélvanse a mí y yo me voy a volver a ustedes. Entonces ellos le preguntaron al Señor, Señor, ¿en qué hemos de volvernos a ti? ¿Qué mal hemos hecho? Que nos ves como apartados de tu presencia. Y el Señor les contesta con otra pregunta. El Señor les dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿Qué quiere decir esto? Que se puede robar a Dios. Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Todavía ellos le preguntan a Dios, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas, dice el Señor. Y luego escuche, dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y luego dice, traed todos los diezmos al alfolí.
y haya alimento en mi casa. Y probadme. Es la única parte donde Dios dice que lo prueben. Y dice, probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es lo que Dios quiere que disfrutemos, pero no los estamos perdiendo. Por la falta de aplicación, de activación de los principios de Dios. Y luego dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y quisiera explicarte rápidamente aquí, solamente en unos minutos. En el versículo 6, el Señor dice, yo Jehová no cambio. Mis principios no cambian. Y si cambian, quiere decir que todavía dan resultados. Hoy, mañana y siempre. Amén. Luego en el 7. Escuche bien. Luego en el 7. Les hace ver a ellos, a la nación, al pueblo, que le habían dado la espalda y que le habían estado robando. ¿Y con qué tiene que ver robar? Cuando nos estamos quedando con algo que le pertenece a alguien, pero lo estamos utilizando para nuestro lucro. Lo estamos utilizando para nuestro beneficio. Estoy utilizando el dinero de Dios para pagar la luz. Estoy utilizando el dinero de Dios para pagar el colegio. Estoy utilizando el dinero de Dios para hacer el mercado. No te comas la semilla. Por eso es que Dios hace más con el 10 que nosotros con el 90. Y sé que quizás esta palabra a muchos les estremece porque no queremos. Queremos que nos hablen de todo. Queremos que declaren sobre nuestras vidas, que profeticen sobre nuestras vidas, pero que no nos toquen el bolsillo. Pero ¿sabes qué? Mire, la palabra de Dios habla acerca de las finanzas, el dinero y la riqueza más de lo que usted cree. Muchísimas veces. ¿Por qué? Porque el dinero, ¿sabe? De alguna manera mide lo que hay en nuestro corazón. Por eso el Señor les hace ver que le habían estado robando, se habían estado quedando con algo que le pertenecía a Él. Pero luego de eso, el Señor no los deja así. Él les lanza un reto y les lanza un desafío, como te lo estoy lanzando hoy en el nombre de Jesús en este momento. Usted y yo vemos si caminamos en ese desafío. Pero le garantizo, no solamente porque lo dice la palabra de Dios, sino porque hemos sido testigos de esto, que si usted y yo aceptamos ese desafío, muchas cosas empezarán a cambiar en nuestra vida. En su trabajo, en su familia y en sus finanzas. Amén. No sé si usted lo cree. El desafío es, pruébame, te dice el Señor. El desafío es, el reto, pruébame. Nos dice el Señor en esta mañana. Y sabes, cuando Él dice, pruébame, es que Él va a utilizar eso que tú vas a presentar delante de Él, que vas a apartar para Él como una verificación, que lo que Él te está diciendo es la verdad absoluta, que no tiene cambios, que tu vida va a ser bendecida. Por eso Él nos lanza ese desafío. Y sabe, ese desafío, si lo aceptamos, tiene unas consecuencias poderosas. Y creo que esas consecuencias son generacionales también. Dice Él, abriré la ventana de los cielos. Y note que no dice puertas. No dice abriré las puertas de los cielos, sino que dice abriré la ventana de los cielos. ¿Para qué sirve una ventana? Para ver lo que está afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el cielo el Señor continuamente te mirará cuando estés en necesidad, cuando estés quizás en tristeza, cuando estés en enfermedad, cuando estés en cualquier situación adversa. Él te mirará y Él vendrá con su intervención a favor de ti. Créalo, créalo. El Señor te va a mirar
desde su ventana. Y dice, derramaré bendición hasta no que abunde, sino hasta que sobreabunde. Sobreabundancia es lo que el Señor. ¿Usted puede creer esta palabra? Esto no lo estoy diciendo yo. Esto lo está diciendo el que no miente. ¿Sabe? Aquel que es absoluto, que no varía por una condición de un país, por una condición financiera de algo. Él no te está preguntando si quebraste o no. Él te está haciendo ver que Él te puede bendecir, que Él te puede mirar desde la ventana de los cielos y puede derramar sobre tu vida bendición, no que abunde en tu vida, sino hasta que sobreabunde. Gloria al nombre del Señor. Y dice, reprenderé al devorador por ti. Esto es maravilloso. Ya no te tendrás que estar echando paticufu con el diablo, sino que el Señor lo hará por ti. Y ya te lo voy a ejemplificar para que lo veas de una manera más clara. Y dice, serás bienaventurado. ¿Sabes lo que quiere decir bienaventurado? Que usted y yo tenemos el privilegio en nuestras manos. Eso es lo que quiere decir bienaventurado. Entonces, la mayoría de las personas, ¿por qué no asumen el desafío de Dios? Porque están mirando solamente lo que están dando, pero dejan de ver lo que pueden recibir por lo que están dando. Y a ese nivel es que Dios nos quiere llevar a cada uno de nosotros. Porque cuando Él da una palabra, ¿sabe? Esa palabra se vuelve ley. Esa palabra es para cumplirse, es una orden. Y cuando el Señor nos habla del diezmo, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos que separar de cada 10. En el tiempo antiguo, cuando venían los pastores con sus ovejas y tenían 100 ovejas, ¿sabe? Ellos no dejaban las 10 de último para Dios. Ellos tenían sus ovejas y empezaban a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo mejor y lo primero para el primero. ¿Y qué le quedaban a ellos? Las 90. Y sabe, era sorprendente ver cómo Dios de estos 10 multiplicaba más que los 90. Eso es lo que hace Dios con nuestras vidas. Y a veces nosotros creemos que le estamos dando mucho a Dios. Y algunas personas dicen, bueno, ahorita yo gano poco. Cuando yo gane más, sí le daré a Dios ofrendas y diezmos. Si usted no es fiel ahorita en lo poco, no lo va a hacer en lo mucho. Por eso el Señor dice, si me eres fiel en lo poco, aquí en lo poco, yo te pondré en lo mucho. Dele la gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ir para allá? ¿Cuántos quieren ir a lo mucho? Amén. Entonces, el diezmo, mis hermanos, es un recurso poderoso que nos ha dado el Señor. Porque el diezmo altera el mañana. Porque quizás tu mañana, ¿qué decía tu mañana? Vas a estar en quiebra, vas a estar en ruina. Mira cómo está el país, mira cómo están las cosas. Pero ¿qué hace el diezmo? Altera ese mañana. Y permite que aún tú seas bendecido en ese mañana contra todo pronóstico. Y sabes, trae protección para el presente. Amén. Una protección que solamente Dios puede dar. Y quiero ir concluyendo ya con esto, muchachos. Sabes, en el tiempo antiguo, escuche bien esto. Se lo voy a ejemplificar para que lo entienda de una manera más clara, más ilustrativa. Antes que se estableciera el diezmo por Dios, se hiciera una ley y un principio. Ya muchas naciones practicaban el diezmo. ¿Por qué? Porque había ciudades que estaban desprotegidas. Porque el que no tenía murallas quedaba a merced del devorador. ¿Quién era el devorador? Aquel que lo saqueaba. Aquel que se llevaba a sus mujeres. Aquel que se llevaba a sus hijos como esclavos. El devorador venía, la bandada de aquellos hombres sanguinarios de otras naciones más fuertes, y lo despojaban de todo lo que ellos habían sembrado, de todo lo que tenían en el lagar, de todo lo que tenían guardado, y eran despojados una y otra vez. Pero para que no siguiera sucediendo eso, ¿qué hacían ellos? Ellos iban y le daban un diezmo a una nación grande y poderosa, que tenía milicia, que tenía poder, que tenían soldados, que eran hombres de pelea.
Y ellos le llevaban el diezmo a esta nación más grande. Y sabes, cuando venía el devorador nuevamente a querer saquear a esta ciudad pequeña, sabes, ellos no se defendían. Ellos ni siquiera movían un dedo. ¿Qué hacían ellos? Ellos iban a la nación más grande, al cual ellos le pagaban un diezmo. Y esa nación venía y los defendía a ellos y los protegía. Por eso el Señor dice: yo reprenderé al devorador por ti. Y sabes, el diezmo es un sistema de protección, de reino, que protege lo que nosotros tenemos, que protege lo que hemos trabajado, lo que el Señor nos ha dado. Eso es lo que hace el diezmo. Por eso el Señor dice: no te preocupes, no tienes por qué pelear, ni siquiera tienes que orar por eso, por reprender al devorador. Yo lo haré por ti, yo lo haré por ti, porque lo que tú me has dado me da legalidad para proteger lo que tú tienes. ¿Usted lo entiende, iglesia? Entonces, por eso Dios, ¿sabes? Él siempre de alguna manera va a usar cosas que nosotros conocemos para enseñarnos cosas que desconocemos. Cosas que desconocemos, que son principios de reino, como lo hizo Jesús. Él enseñaba a través de las parábolas aspectos cotidianos de la vida que la gente conocía, pero para enseñarles cosas que ellos desconocían, pero que tenían que conocer del reino de Dios, que resultaría beneficioso para ellos. ¿Sí me entiende, iglesia? Y dice en Génesis 14, luego usted lo lee con calma. Deja ver allí que un rey llamado Kedorlaomer, que significa el príncipe que oprime. No sé qué te ha estado oprimiendo a ti en este tiempo. Porque el devorador no viene solamente a oprimir las finanzas. El devorador viene a oprimir la salud para que se te vayan las finanzas. El devorador viene a oprimirnos en nuestro estado emocional, para que no querramos salir y quedarnos en una cama y así no seamos productivos. Él viene a oprimir nuestros pensamientos, tantas cosas en nuestra vida. Y dice que este rey se llevó no solamente a Lot y a su familia, que era el sobrino de Abraham, sino que se llevó todos sus recursos. Ellos que vivían en Sodoma. Y sabes, aun cuando ellos se aliaron, escuche bien, ellos se aliaron con otros reyes, no pudieron tener la victoria sobre Kedorlaomer. Él los venció. Pero ¿sabes lo que hizo Abraham? Él se fue con los nacidos en casa. Dice que reunió a todos los nacidos en casa y fue contra este príncipe que oprimía y lo venció. Y ¿sabes? Se trajo a Lot, se trajo a su familia y recuperó todos los bienes. Y se trajo riquezas que tenía el enemigo, que le pertenecían a ellos. Pero escucha lo que quiero resaltar. Cuando Abraham venía de esta victoria tan grande, que indudablemente fue la intervención de Dios, porque lo que no pudieron hacer varios reyes en alianza, lo hicieron 300 nacidos en casa, como usted y como yo. Amén. Dice que cuando Abraham se encontró con Melquisedec, el sacerdote, dice que Melquisedec, escuche bien, le dio vino a Abraham, que simboliza la unción. Melquisedec le dio a Abraham pan, que representa el alimento. Y le dio también una palabra profética. Pero ¿cómo respondió Abraham a lo que Melquisedec le dio? El vino, el pan y la palabra profética. Dice en el versículo 20, luego usted lo lee con calma, que cuando Abraham recibió esto, él responde, por primera vez mencionado en la Biblia, con el diezmo. Cuando él recibió el pan, el vino y la palabra, él respondió con el diezmo. Entonces, ¿dónde se diezma?
Porque algunas personas dicen, bueno, yo doy mi diezmo a la fundación Salvemos a las Ballenas, a los delfines. Yo doy mi diezmo en tal parte a los niños, a los ancianos. Está bien que usted dé a ellos, pero délo de la parte suya, no de la parte de Dios. ¿Dónde se debe dar el diezmo? En el alfolí, como lo dice Malaquías. ¿Y cuál es el alfolí? Donde usted está recibiendo su pan, donde usted está recibiendo su vino y donde usted está recibiendo la palabra profética que escucha cada vez que viene a este lugar. El alfolí es esta casa, si usted es uno nacido en casa. ¿Por qué doy el diezmo? Porque es un sistema de protección legal. Un sistema de protección. Podemos gastar en alarmas. Podemos gastar, sabes, en seguridad. Pero nada, ni nadie, sabes, va a suplir la protección que solamente puede darnos el Señor. Y Él ha dicho, yo soy el que te protejo. Yo soy el que reprendo al devorador por ti. Yo soy el que le hago frente. Yo soy tu escudo contra el devorador. Yo te invito a que te pongas en pie, por favor. Yo soy tu escudo. Cánsate de perder. Cánsate. Que el enemigo se siga llevando lo que tú has trabajado por tanto tiempo. Que el saqueador, el devorador, continúe llevándose lo que el Señor mismo te ha dado. Hay que ponerle un límite. Pero ¿cuál es el límite? Mis diezmos y ofrendas delante del Señor. Así que cierre los ojos allí donde está, por favor.